Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Gracias por estar con nosotros. Son las 18:05. Les saluda Juan Carlos Calderón. Hoy tendremos dos invitados especiales. El primero de ellos, el señor general Patricio Pazmiño, viceministro de Seguridad, con quien abordaremos algunos temas que recorren precisamente la situación de la seguridad en el Ecuador, en el tema de la pandemia y a propósito también del aniversario, un año de los sucesos de octubre. Y buenas tardes, señor general Pazmiño. Bienvenido a estos micrófonos. Gracias, buenas tardes. Agradeciendo primero por la invitación. Es un honor estar en este medio de comunicación y sobre todo con usted, Juan Carlos, y tener esta oportunidad a través de estos micrófonos de poder informar a la ciudadanía lo que estamos o se está haciendo en tema de la seguridad y cualquier otro tema que fuera nuestra responsabilidad que podríamos comentar esta tarde. Gracias, general. Primero una pregunta técnica. ¿Qué es el Viceministerio de Seguridad? ¿Qué labores tiene? ¿Qué papel juega usted en todo lo que es el Ministerio de Gobierno? Bueno, antes, como ustedes saben, el Ministerio ha sufrido en los últimos años algunas funciones. Primero asumió la Subsecretaría de Control de lo que era la institución encargada del control de las sustancias sujetas a fiscalización, y luego asumió lo que se conocía como la Secretaría de la Política. Y en eso se creó el ministerio tiene ahora dos viceministerios. El uno, que sigue llamándose todavía Viceministerio del Interior hasta que se termine de hacer la fusión, y el otro que es el Viceministerio de la Gobernabilidad. Pero el Viceministerio del Interior básicamente lo que hace es encargarse de los temas de la seguridad, la planificación, el seguimiento y la coordinación con policía y otros cuerpos auxiliares de la seguridad para manejar todo lo que ver los temas de la seguridad, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver coordinación con la Policía Nacional. Ya, entonces usted es prácticamente como el enlace. Sí, entre digamos que lo que represento es la institución policial con el poder político, en este caso. O sea, sí, entre usted y la ministra. Exacto. Bueno, la ministra es la máxima autoridad, claro, pero digamos que en temas de seguridad yo soy la persona que le represento en el día a día, en todo el tiempo, en las cosas que hay que ejecutar. Octubre, general, me acuerdo por estas fechas, creo que fue 8 o 9 de octubre. Muchos periodistas permanecimos retenidos 11 horas en el ágora de la Casa de la Cultura junto, no recuerdo ya bien el número, pero algunos efectivos policiales. Creo que eran 9 o 10. Sí, 11 aparece, 11. Sí, que fueron no solo retenidos, sino vejados, golpeados psicológicamente, en sus emotividades también, en su integridad, por este levantamiento por los dirigentes en ese momento indígenas. Yo estuve ahí 11 horas con ellos, salí con ellos, o sea, entré con ellos, en realidad, un poquito atrás de los policías, porque entraba a hacer un reportaje a los dirigentes. Tuvimos que quedarnos ahí y fui testigo hasta el momento en que desfilamos por la avenida Amazonas Patria y 10 de agosto hasta su entrega final. Horas de muchísima tensión, horas de muchísimo... ¿Cuál fue la lección, digamos, que tuvo la policía sobre ese incidente, esencialmente, pero también todos los demás que se dieron frente a los hechos violentos en octubre? Octubre sí va a ser un tema que lo seguiremos analizando, lo seguiremos estudiando. Pero en planificación de policía, para hablar en un término general, tenemos un antes, un durante y un después. Ya. Y déjeme ahora concentrarme en el después de la planificación, y dentro del después siempre hay dos cosas fundamentales: el volver a la normalidad de las actividades, es decir, la policía, su misión esencial, pero el otro tema es evaluar, retroalimentarse de lo que termina siendo la gestión de cualquier evento que acaba de terminar. Así que no solamente ese hecho nos dejó lecciones, sino que toda la crisis de octubre dejó lecciones, ¿no? Yo diría que todo el país tiene lecciones en cuanto a octubre. Hay un Ecuador de antes de octubre y uno después de octubre. Ahí se pueden hacer diferentes evaluaciones, pero yo me voy a concentrar en lo mío, lo que es la policía. Se evaluó el tema del rol que jugó la inteligencia, se evaluó el tema del rol que jugaron
que jugó la planificación en torno al control del orden público, se evaluó la logística y se evaluaron incluso los procedimientos, ¿no? Y sobre la base de estas evaluaciones es que la policía, con esta capacidad de resiliencia que tiene, pues de octubre del año pasado a la fecha, ha adecuado ciertas cosas para estar siempre mejor preparados, digo yo, mejor preparados para ojalá nunca tener que enfrentar momentos como estos, ¿no? Donde la vida de ciudadanos y la vida de policías estuvieron en grave riesgo. O sea, todos sabemos, todos lo vivimos. Usted, Juan Carlos, lo vivió en carne propia, ¿no? Todo lo que pasó en octubre, haciendo un repaso sumamente rápido. Hubo una violencia nunca vista, inusitada en mis más de 37 años de servicio como policía. Yo no recuerdo haber tenido un episodio como este. Se notó que hubo también una violencia espontánea, una manifestación espontánea, pero también hubo una violencia planificada, porque después logramos conocer que hubo preparación de logística, hubo entrenamiento, y al final de eso, incluso ese entrenamiento se hizo visible en la calle con esa con esa violencia con la que se manifestó. Entonces, en general, digamos que nosotros ahora tenemos una mejor articulación, por ejemplo, con los gobiernos locales, producto de los acuerdos que hemos firmado, más de 100 y pico de acuerdos con los municipios, en los que un eje fundamental es el tema de la seguridad. Con el municipio de Quito tenemos o estamos todavía caminando, pero en gran parte se han logrado superar muchas cosas, de tener una planificación más afinada en temas de seguridad y para hacer frente a este tipo de cosas. Se ha restituido la logística en la medida que ha permitido la crisis económica que vive el país. Nos hemos preocupado de ampliar la capacidad de protección para nuestros propios policías. Ya se ha entregado una dotación importante para que ellos estén mejores protegidos. Hemos reabastecido nuevamente material que se requiere para este tipo de cosas, pero en lo fundamental, que para mí es lo esencial, se ha estandarizado el uso de elementos no letales, dando la no posibilidad de que alguien pueda tener algo que no es dotado por el Estado. Se ha actualizado los procedimientos, por ejemplo, en uso de carabina True-Fly. Ahora mismo está la gente practicando, repasando. Se han revisado los protocolos respecto de quién va a usar, cómo va a usar, en qué circunstancias. Otros temas de que se han visto es, por ejemplo, cómo va a ser el empleo de motocicletas, cómo va a ser el empleo de los caballos, cómo va a ser el empleo de los equipos cisternas que tenemos. O sea, es todo una cosa bastante compleja y bastante amplia. De todo lo que me cuenta, en realidad estas son como rectificaciones, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto? Yo les llamaría evaluaciones. Evaluaciones, pero entonces eso es lo que no había antes. No, es decir, ¿qué pasó entonces? ¿Cuál fue la razón por la cual de alguna manera la policía y hasta el ejército se vio rebasado? Porque recuerdo que hasta, eso era paradójico, pero hasta cuarteles del ejército pedían que la policía les vaya a auxiliar. Pero ¿cuál es en ese sentido, qué es lo que pasó que sucedió este rebasamiento? La Policía Nacional ha hecho control del orden público a lo largo de toda su historia. ¿Y qué es lo que hace complejo el empleo de la policía? Lo que hace complejo el empleo de la policía, que las circunstancias pueden ser parecidas, pero nunca son iguales. Ningún empleo de la policía en control del orden público termina 100% el mismo. Eso es lo que hace compleja la actividad de policía en este tipo de casos, porque los elementos que intervienen nunca tienen las mismas consecuencias respecto de cómo se empleará la policía. Por eso yo suelo decir, y lo digo con cierta frecuencia, a veces cuando en policía se planifica, es solamente para estar más preparados para la improvisación, porque no hay forma, son escenarios muy volátiles, muy difusos. Claro, es el reino de la incertidumbre en realidad, o sea... Sí. La policía se emplea en mucho escenario de incertidumbre, por lo tanto, nunca es posible prever todo. Entonces, pero solamente por mencionarle algunas cosas para demostrar que la policía sí está preparada en este tema, es que la policía, por ejemplo, ahora cuenta de varios años acá atrás con una unidad de mantenimiento del orden público especializada en estos temas, preparados en el Ecuador y preparados en el extranjero. Ahí se ha recibido muchísima preparación, por ejemplo, de Francia, que son, digamos, como el referente mundial en tema de control del orden público. Esos han sido el referente con los que se ha formado. Nuestros procedimientos están acordes
con las disposiciones que emiten para estos temas, por ejemplo, organismos internacionales como Naciones Unidas o como Organización de Estados Americanos, ¿no? Y de ahí surge el famoso reglamento que tiene y los procedimientos que tiene policía para el uso progresivo de la fuerza, que están debidamente establecidos y estabilizados, y sobre eso el personal se ha venido planificando. Lo que pasa es que si uno se enfrenta a una situación como esta, que no solamente la hemos vivido nosotros, tuvimos casos parecidos en Colombia, en Chile, por mencionar algunos, donde incluso los policías los propios Estados Unidos, donde se puede decir que tienen todas las capacidades logísticas y toda la preparación del mundo, y vemos que en algunos casos se han visto rebasados. Y el policía puede estar todo el tiempo preparado, pero llega un momento que la forma como él se va a emplear mucho depende del pensamiento o de la forma como él razone frente a la situación que enfrenta, y de ahí podemos tener casos en los que podemos tener situaciones aisladas, pero que no de posible uso excesivo de la fuerza, que no reflejan el concepto ni la doctrina que tiene la policía ecuatoriana frente a este tipo de cosas. Ahora, frente a esto, y usted menciona, finalmente evidentemente, los policías son humanos, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, yo fui testigo también. Recuerdo que al siguiente día de eso conversamos en la sede de la comandancia, hicimos una pequeña entrevista sobre el tema de lo que había pasado en el Ágora, y evidentemente también fui testigo de cómo eran momentos de mucha tensión. Era el tema me acuerdo que había un ultimátum. Hubo un ultimátum y que le decían a la Policía Nacional, los manifestantes, que o se retiraban o se tengan las consecuencias. O sea, entonces era una cosa así, ya llegar a esos niveles era complejo. Pero si usted dice aquí lo que hubo, y es consenso de todos, que lo que hubo fue una expresión violenta, organizada, entrenada, incluso paramilitar o militarmente, ¿qué pasó con esto? Es decir, ¿cuáles han sido las acciones que la Policía Nacional como tal, los organismos de investigación han llevado adelante para que esto primero sea desmantelado, no se convierta en una costumbre y no se vuelva a repetir? Como lo venimos diciendo reiterativamente, y usted habrá escuchado esta frase, que no es una cosa nueva, pero que ahora hay que ponerle, hemos conseguido todos más énfasis. La policía al final es representante de la autoridad. ¿Y cuál es la misión fundamental de la policía? Garantizar derechos y libertades. Y la forma de garantizar estos derechos y libertades, la norma fundamental, esencial, que permite a la policía actuar en este sentido, es la ley. Ya. ¿Ok? Entonces, sobre la base de la ley es que la policía actúa. Sobre la base de esto, todos los hechos que se produjeron, llámese en Canal 4, el lamentable hecho con el periodista Freddy Paredes, el tema del Ágora de la Casa de la Cultura, los secuestros de policías en la provincia de Cotopaxi, la quema de la Contraloría, la crema de la Contraloría, la toma de la Asamblea. Todo esto ha sido puesto en consideración. O sea, no le corresponde a la policía hacer la investigación, le corresponde a la justicia, y a la justicia es la que le corresponde determinar las responsabilidades, incluso en determinado momento, decimos nosotros, de lo que podría haber sido posiblemente un exceso que podría haber cometido la policía. Pero es la justicia la que la tiene que determinar, no somos nosotros. Como lo hicimos a lo largo post-octubre, hemos dado todas las facilidades y toda la información como nos corresponde a las dos comisiones internacionales que estuvieron aquí, tanto Naciones Unidas como de Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Nacional, igualmente a otros instituciones y organismos que en cumplimiento de su misión lo han solicitado. Hemos sido totalmente transparentes, y siempre esperamos que toda esta información que nosotros le damos se trate con un adecuado equilibrio sobre la violencia que se produjo, también los otros actores que estuvieron involucrados en este tema, ¿no? Porque al final yo pienso que el país lo que necesita ahora es paz, tranquilidad, convivencia, reactivarse, ¿no? Lo que menos necesitamos ahora es nuevamente olas de violencia. Post 30 de octubre, post pandemia, hay algunas cosas que se están normalizando más rápido de lo que uno esperaría, ¿no? Incluso más rápido de factores positivos para el país. Uno de esos es la delincuencia organizada, ¿no? La delincuencia organizada está
está también teniendo una pospandemia. Justamente que si nosotros nos distraemos a otros elementos, claro, bien puede, digamos, encontrar mejores condiciones, pero yo creo que se está haciendo el trabajo. Antes de cambiar el tema, usted mencionaba precisamente los posibles excesos policiales que se dieron. Hace unos días había entrevistado al señor comandante general de la policía y le preguntaba precisamente sobre esto. Digamos que los sectores populares, los sectores organizados han situado una cifra de 10 muertos. Uh-huh. La policía ha dicho, podemos explicar 2 fallecimientos en realidad. O sea, no hacerse responsable, pero en el contexto de las protestas fueron 2 personas. Bueno, y muchas otras personas que perdieron el ojo. O su ojo por impactos aparentemente de bombas lacrimógenas disparadas directamente. ¿Qué explicación ha tenido la policía respecto a eso? Para complementar lo que vengo diciendo, hemos dado toda la información que se requiere, hemos dado toda la información a los organismos de justicia para que hagan su trabajo. Hemos reactivado, hemos evaluado y hemos establecido nuevos procedimientos o mejorar, por así decirlo, los procedimientos sobre las bases de las circunstancias para que hechos como estos no se produzcan. Pero también en esta circunstancia hay que analizar que hubieron policías también que perdieron sus parte de la vista. Hablemos un poco. Hubo policías, recuerdo uno que perdió un ojo también. Hay otros que quedaron fracturados, heridos gravemente, ¿no? Lo de Calderón fue bárbaro. Los policías que estuvieron secuestrados ahí más de 8 horas, policías mujeres que fueron ultrajadas, vejadas, manoseadas. De eso no se dice nada. Entonces, a lo que quiero llegar yo con este elemento es que la violencia genera eso, o sea, estas confrontaciones donde a veces la víctima o el victimario son difíciles de identificar, ¿no? Porque la violencia genera más violencia. Ahí está este concepto que lo ha dicho ya en varias ocasiones el jurista Felipe Rodríguez de prestado reconocimiento, y él decía, cuando hay manifestaciones como estas, quien participa en la protesta, quien hace parte de la protesta, quien es parte de la violencia, asume como su responsabilidad y como parte de su participación la posibilidad de sufrir alguna afectación producto de esta violencia, ¿no es cierto? Entonces, claro, si se lanza uno a lanzar molotovs, no va a esperar que le respondan con pañuelos blancos. Los conceptos del uso progresivo de la fuerza. Ahora, en ese punto se había presentado esta ley digamos, es parte de la normativa para el uso progresivo de la fuerza, y esto fue rechazado por la Corte Constitucional. ¿Cómo le pone a la policía en ese sentido? ¿En qué plano le pone? Porque de hecho, y también quiero preguntarle sobre el tema de la formación policial en ese sentido, y le voy a citar 2 incidentes. El uno es desafortunadísimo linchamiento en Pozorja, y el otro es el asesinato en Ibarra de una chica por manos de su conviviente, que le mata. En ambos casos casi que la policía quedó como un grupo que contemplaba también ahí, que no actuó a tiempo, y se criticó mucho esa pasividad aparentemente de la policía. Y lo mismo lo hicieron en octubre sectores, ¿no? Claro. Entonces, que se criticaba esa pasividad. Y me parecía a mí siempre que es un problema de formación. Cuando un policía no actúa o no sabe cómo actuar, en unas circunstancias, como usted dice, siempre de incertidumbres, es un tema de formación policial, es un tema de el policía raso que se enfrenta a ese tipo de cosas, no sabe de alguna manera qué hacer o tiene temor de intervenir por posibles consecuencias. ¿Cómo está esa situación en la policía? El reglamento, o sea, la Policía Nacional tiene normas para actuar. Siempre las normas se pueden mejorar. De hecho, sobre la base de la gestión de la ministra, una de las cosas positivas luego de octubre fue que se logró hacer alguna reforma al Código Integral Penal, y se logró de esa manera dar una mejor garantía, o más que dar una mejor garantía, para ponerlo en mejores palabras, se aclaró de mejor manera qué garantía puede tener
un elemento de la fuerza pública, un policía, cuando enfrenta situaciones como este tema, ante la eventualidad o estos conceptos surgidos de que posiblemente no estaban actuando ante el riesgo de que podrían ocasionar una lesión, alguna cosa, una persona, ellos se vean obligados o se vean sometidos a un proceso judicial producto de su trabajo, ¿no? Entonces, esas son, por ejemplo, una de las cosas que se lograron. El reglamento al que hace referencia Juan Carlos es un reglamento que lo presentó Defensa para dar cierta garantía al personal militar que no tiene las mismas competencias de policía cuando se vaya a emplear en operaciones de orden público que fue rechazado. Y ahí se van explicando algunas cosas de lo que usted me preguntó. El personal militar salió, ellos ya cuentan con algunas capacidades en control del orden público en cuanto a equipamiento, material CS, todo lo demás, pero la formación del militar es otra, su misión fundamental, natural, es otra. Por estas razones, ellos tienen que también apoyar en operaciones del orden público, como en determinado momento policía puede pasar a apoyar en operaciones de defensa. Y ahí es donde existe tiene que existir esa adecuada coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se viene trabajando permanentemente en el sentido, nuevamente en el sentido de mejorar. Entonces, yo creo que volvemos a lo que le dije hace unos minutos. Cuando un policía enfrenta una situación como ha recibido su entrenamiento, su capacidad, pero al final termina siendo una decisión. O sea, el policía, nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo voy a actuar. Y eso es, no sé si se logra entender usted, es una decisión a veces individual. Entonces, lo que pase por la mente de una persona, tengo o no tengo la capacidad, para una persona haber dicho, apenas le mostró, alguien puede haber dicho, en mi forma de pensar, apenas blandió el cuchillo el victimario, yo estaba autorizado para disparar y le disparo. En la perspectiva de otra persona haber dicho, no es suficiente, todavía puedo actuar de tal manera que pueda preservar la vida de la víctima y del victimario, no sé. O sea, acordémonos acordémonos que la principal misión del policía es salvar vidas, ¿no? Entonces, ahí juega una subjetividad que solamente el que la vive la puede tomar como acción. Y le digo yo sobre la base de haberlo vivido personalmente, ¿no? Ya, ¿y cuándo vivió esa situación? Yo la primera situación que viví esto fue cuando fui subteniente en la provincia del Oro. Ya. ¿Qué pasó ahí? Se capturó un maestro que había violado a un niño. El cantón El Guabo se levantó, quería linchar al ¿En qué año? al victimario. Esto fue por el año 83. Ya. Y claro, ahí estaba el pueblo enardecido, quería hacer justicia por su propia mano. Le entregábamos al autor, que estaba casi confeso, demostrado que fue él, un delito execrable, pero nuestra misión, yo lo tenía claro, era un subteniente. O sea, era también preservar la vida de este victimario y no permitir que se produzca esta ponerlo en manos de la justicia. Poner en manos de la justicia. La institucionalidad. Esa era mi misión. Entonces yo en determinado momento tuve que tomar la decisión que en lugar de entregarlo o de enfrentarme o de permitir que se le victime o alguna cosa más, fue rescatarlo. Y improvisé una decisión y le sacamos de este cantón hacia la ciudad de Machala. Por suerte, luego de que logramos sacar al victimario, ponerlo a disposición de la justicia y un acercamiento con la familia, las cosas se tranquilizaron. Pero si no tomábamos una decisión adecuada, posiblemente teníamos un linchamiento parecido al de Pozorja, o teníamos una destrucción de un destacamento y todo lo demás. Por suerte también mi decisión fue adecuada, a tiempo, me fue bien. Lo de Pozorja posiblemente la decisión, no sé, habría que seguir analizando. Estamos con el general Patricio Pazmiño conversando, viceministro de Seguridad, conversando sobre octubre, precisamente a un año de estos sucesos. Volvemos luego en corte, no se vayan. Enseguida regresamos con el Estado de la Nación, los hechos en caliente. El Estado de la Nación. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. En el transcurso del día, dentro de nuestra programación y durante 60 minutos, de 8 a 9, y su reprise de 17 a 18 horas, de 22 a 23 horas. Tu anuncio saldrá durante 2 semanas dentro de nuestra programación regular. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos.
Lámpara desinfectante y germicida de luz ultravioleta C y ozono. Este dispositivo ofrece la última tecnología de luz ultravioleta C y ozono que lo ayudará a desinfectar rápidamente el 100% de desinfección de todo tipo de gérmenes, virus, hongos y el COVID-19 de manera fácil y efectiva. La luz ultravioleta C, conocida por la comunidad científica a nivel mundial, que junto al ozono logra desinfectar 360 grados y lugares que no puede alcanzar la luz ultravioleta C. Dimensiones del producto: alto 45 centímetros por 17.5 centímetros. Potencia 38 watts. Incluye control remoto con temporizador de 15, 30 o 60 minutos. Producto de uso delicado. Precio $99.99. Envío gratis a domicilio, solo en Quito y Guayaquil. WhatsApp 099-603-5691. Su pedido también incluye capacitación personalizada. ¿El trabajo en casa no te permite acompañar a tu hijo en sus clases virtuales? La situación económica está difícil, pero quieres que tu pequeño hijo continúe con su educación. El Centro de Desarrollo Integral El Parque tiene la solución para que tu hijo viva una nueva experiencia en educación. Pregunta por nuestras clases express, clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Quién diría que sería más fácil para ti y para tu pequeño hijo? Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia del Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial. El Estado de la Nación. ¿Qué es lo que tuvimos hace unas semanas en Colombia y qué es lo que estamos teniendo casi con una periodicidad de cada 15 días en los Estados Unidos? Policías que tienen el mejor entrenamiento del mundo. Se supone que es así. Ante el primer elemento que supuestamente pone en riesgo su vida o la vida de algún ciudadano, ellos sin mirar 2 veces disparan. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos teniendo ahora? ¿Ok? No debería, por el otro lado, suceder eso. Claro. Debería tenerse una evaluación. En el momento el policía debe tener una mejor evaluación, poder distinguir mejor los elementos que se le ponen al frente. Se trata de un arma letal, no letal, está o no está en riesgo su vida. El hecho es que han eliminado, se ha producido pérdidas humanas en estos procedimientos que han terminado incluso en graves alteraciones del orden público. Por el otro lado tenemos el caso de Carolina. Aparentemente la policía no actuó de manera adecuada. Eso refleja que a la final termina siendo una decisión. Tratamos en el entrenamiento de que esto no sea subjetivo. Por ejemplo, el policía trabaja mucho en polígono, puede ser que necesite trabajar mucho más. Hay unos polígonos virtuales que se adquirieron hace algún tiempo atrás, y el que básicamente a la mayor cantidad de policías que podemos los ponemos en circunstancias en las que ellos ven situaciones en las que tienen que determinar si hacen o no hacen uso del arma. Les repiten y les cambian las situaciones hasta que en determinado momento, digamos, el sistema le dice, digamos, usted está actuando en una proporcionalidad bastante aceptable de las circunstancias que le hemos puesto aquí. Pero cada policía, una vez que entrena, al final, como digo yo, siempre se va a ver enfrentado a un momento en que él va a tener que tener ese discernimiento. Le preparamos para que esté lo mejor posible, valga la redundancia, preparado para que pueda enfrentar una situación. Pero el momento que vive la circunstancia, siempre, tal vez la palabra subjetividad no fue la adecuada, pero siempre va a ser un tema de su criterio, su racionamiento respecto de cuál es el elemento que él va a utilizar para repeler
ese riesgo que tiene al frente y qué tan letal es el riesgo que tiene al frente, para ver si hace uso o no hace uso del arma. Claro, es complejo, ¿no? Es complejo. Es complejo. General, para ir terminando, usted mencionaba que precisamente, para hablar ya en la actualidad sobre la pandemia, ¿cómo está el tema de seguridad en la pandemia? El año pasado salieron datos preocupantes. El crimen, digamos, había subido un 18%, básicamente, comparado con el 2018, 2019. ¿Qué es lo que ha pasado en lo que va de este año, que ha sido absolutamente irregular, por cierto, pero cuáles son las cifras que la policía maneja sobre este tema? Uh-huh. Y usted mencionaba también el tema del crimen organizado, es decir, al parecer, como usted mencionaba, los narcotraficantes también vieron represada su negocio, y lo que se ha tenido hasta este momento son 89 toneladas capturadas, lo cual es un récord, ¿no? Versus 69 el año pasado. Versus 69 de la misma fecha. Claro, 20 toneladas más, digamos. Voy a ver si mientras hago la primera parte de la explicación encuentro algunos datos, porque todas las mañanas recibimos los reportes, pero cuando estamos 6 de la tarde, regresar al de las 7 de la mañana casi se acaba el... Nos pasa a todos con estos chats. Con estos chats. Voy a ver si es que mientras contesto le contesto. La pandemia, como quedamos visto, fue una crisis de salud, que luego determinó en una crisis social y luego una crisis económica. En cuanto a lo económico, pues ha habido una recesión, el mercado normal, formal, se cerró o se vio totalmente deprimido. En lo que tiene que ver a la actividad criminal, fue lo mismo. También se reprimieron, estuvieron contenidas por el tema del aislamiento, varias de estas actividades, porque desde luego no se daban las condiciones adecuadas para que ellos puedan también operar, ¿no? Por obvias razones. Una vez que la pandemia la hemos ido entendiendo de mejor manera, hemos aprendido a convivir con la pandemia, porque lo que estamos ahora, luego del aislamiento, el distanciamiento, ahora estamos en este tema del concepto de la corresponsabilidad, es decir, el país necesita reactivarse, el país necesita caminar, el país necesita producir, necesita dar empleo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos buscando es el equilibrio entre la gestión de la pandemia y al mismo tiempo reactivar el país. Pero cuando el país buscamos reactivar el país, abrimos aeropuertos, puertos, fronteras y todo lo demás, también se reactiva la actividad criminal, que al igual que otras actividades estuvo contenada, confinada, represada, reprimida, seguramente no totalmente, pero ese era el hecho, y eso se reflejó tanto en los datos de aquí del país como en los datos exteriores. Luego que se han ido liberando los diferentes aspectos, ellos también han buscado, ¿no? Salir con la mayor cantidad, entendemos nosotros, de droga al mercado o de otro tipo de cosas al mercado, porque el contrabando se ha reactivado, los temas de las drogas se han reactivado, la captura de armas sigue siendo importantísima en el país. Entonces hay ahorita una sobreoferta de drogas que quieren salir al mercado, y por eso es que ahora versus el año pasado tenemos casi 30 toneladas más, y todos los días estamos teniendo incautaciones. Hay un promedio últimamente incautación de 5 toneladas por semana aproximadamente. Por eso es lo que está marcando la diferencia. Pero eso también refleja una actitud proactiva de la policía, es decir, sí. no es que caen por tontos, ¿no? Nosotros no pretendemos decir nunca que estamos haciendo un trabajo y que todo lo que nosotros hacemos es totalmente, digamos, excelente, ¿no? Hemos de saber que somos muy conscientes que hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero indudablemente las capacidades del crimen también en algunos momentos nos puede rebasar, pero hacemos lo mejor. Y en este sentido, nuestra Dirección Nacional Antinarcóticos es una dirección reconocida no solo aquí, sino reconocida en el exterior por las capacidades que tiene y todo lo demás. Y aquí obvio que es un elemento fundamental ahora en el tema de la lucha contra el crimen, especialmente con el tema de drogas, es que hemos reactivado de manera exponencial todo lo que es la cooperación internacional, porque el tema de las drogas es un fenómeno mundial y nosotros no podemos luchar contra el fenómeno mundial de las drogas
siendo una isla aparte. Tenemos que estar conectados con todas las contrapartes posibles, de tal manera que podamos intercambiar información, que podamos compartir datos, entrenamiento, logística, tecnología, hacer operaciones conjuntas y luchar. Si el crimen opera en forma de red y se asiste y se ayuda a nivel de todo el continente para lograr sus objetivos perversos, lo menos que podemos hacer nosotros es también buscar estos niveles amplios de cooperación con nuestros vecinos, básicamente Perú, Colombia, los Estados Unidos, la Unión Económica Europea, en temas de organismos Interpol, Europol, Ameripol, y comenzar a trabajar como de manera coordinada. Yo creo que parte de eso también es el hecho de que ahora podemos contar con mejor insumo, un insumo que es insustituible en el tema de la lucha contra el crimen: información, inteligencia, para poder localizar, identificar y desarticular las redes. General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber profundizado en estos temas que mucha gente del público desconoce, en realidad, los detalles de este tipo de situaciones que se presentan. Gracias, general, por haber estado con nosotros. Nosotros volvemos luego de un momento para hablar con Andrés Valencia, fundador, director de Los Duques, en sus 45 años de vida artística. Ya volvemos. Bueno. Estado de la Nación. Lámpara desinfectante y germicida de luz ultravioleta C y ozono. Este dispositivo ofrece la última tecnología de luz ultravioleta C y ozono, que lo ayudará a desinfectar rápidamente el 100% de desinfección de todo tipo de gérmenes, virus, hongos y el COVID-19 de manera fácil y efectiva. La luz ultravioleta C, conocida por la comunidad científica a nivel mundial, que junto al ozono logra desinfectar 360 grados y lugares que no puede alcanzar la luz ultravioleta C. Dimensiones del producto: alto 45 centímetros por 17.5 centímetros. Potencia 38 watts. Incluye control remoto con temporizador de 15, 30 o 60 minutos. Producto de uso delicado. Precio $99.99. Envío gratis a domicilio, solo en Quito y Guayaquil. WhatsApp 099-603-5691. Su pedido también incluye capacitación personalizada. ¿El trabajo en casa no te permite acompañar a tu hijo en sus clases virtuales? La situación económica está difícil, pero quieres que tu pequeño hijo continúe con su educación. El Centro de Desarrollo Integral El Parque tiene la solución para que tu hijo viva una nueva experiencia en educación. Pregunta por nuestras clases express, clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Quién diría que sería más fácil para ti y para tu pequeño hijo? Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia del Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. En el transcurso del día, dentro de nuestra programación y durante 60 minutos, de 8 a 9, y su reprise de 17 a 18. El Estado de la Nación. Parte final de este programa hasta las 7 de la noche conversaremos. Tenemos el gusto de tener en nuestros micrófonos vía telefónica a Andrés Valencia, fundador, director, vocalista de Los Duques. Buenas tardes, Andrés, qué gusto saludarte. Muchas gracias, buenas tardes, Juan Carlos. Un placer poder compartir con ustedes en esta tarde y noche ya, y contarles pues algo de mis aventuras musicales. 45 años, Andrés, ¿cómo te suena esa cifra? Toda una vida, ¿no? Bueno, así es toda una vida, Juan Carlos, totalmente. Pero muy contento porque a través de estos 45 años, pues no solo ha habido satisfacción musical,
sino otro tipo de satisfacciones como es ganar amigos, ganar adeptos, gente que me ha seguido durante todo este tiempo haciendo mi música, haciendo relaciones humanas que tanto valen esta vida. Así que ha sido una cosecha muy productiva estos 45 años, definitivamente. ¿Qué pasó hace 45 años, Andrés? ¿Cómo eras tú? ¿Qué era esta ciudad? ¿Cómo se fundó? Se fundaron también los Duques. Digamos, bueno, muchos de quienes nos escuchan, claro, obviamente no habían nacido todavía. Cuéntanos, ¿cómo era esto? Bueno, mira, rápidamente te cuento, yo comencé muy joven haciendo música por insinuaciones de mi familia, pero luego poco a poco, pues luego de que grabé mi primer disco en Fadisa, como que yo también me adentré un poco más a la música y luego pues seguí haciendo el género de la balada romántica principalmente, y se me abrieron algunas puertas, tanto aquí pues en Quito habían varios clubs donde uno podía ir a hacer sus shows de medianoche los viernes, los sábados. Me recuerdo mucho Le Club, pues era también la Licorne del Hotel Colón. La Licorne Discoteca, claro. Así es, allá también estuvimos en el Hotel Quito, también arriba, en varios sitios, ¿no? Que bueno, pues eran en esa época pues los sitios oportunos para hacer nuestros shows y mostrar lo que nosotros podíamos hacer musicalmente. Luego de eso yo incursioné más, viajé a los Estados Unidos, regresé para acá, hice un poco de música, tuve la oportunidad de estar en el año 73 en San Juan de Puerto Rico representando a Ecuador, el Festival de la Voz y la Canción. El año 75, ya casado, sí. Estuve en Nueva York en el Festival Voces de América, del cual fui un honroso primer puesto. En fin, eso se me abrió para que ya de regreso en Ecuador tuve algunos festivales OTI como finalista, realicé algunos festivales, el Festival de San Remo, no sé si tú recuerdas, en el Teatro Sucre fue muy sonado, un festival muy lindo. Luego hice Recuerdos de Broadway. En fin, algo de música romántica, manteniéndome siempre con la balada y con el bolero. A partir del año 83, 84, por sugerencias de una disquera, grabo yo un disco LP en esa época de música tropical. Yo la verdad que no pensaba que la música tropical pues iba a entrar conmigo, pero bueno, les digo, bueno, probemos a ver qué pasa. Y oh sorpresa, era Cediscos, perdón, era famoso la marca, ya no existe, así que por eso lo nombro. Luego de eso, hacemos un segundo disco de música tropical debido al éxito del primero. Y como que ahí se me abren las puertas porque el gerente de esta empresa me dice, bueno, Andrés, están llamando de aquí, ¿qué hacemos? Porque el grupo Los Duques no existía, solamente era de nombre, de cartel. Y digo, bueno, voy a formar el grupo. Y comenzamos, pues llama a un amigo, ensayemos, vamos a hacer esto, hagamos otro, este es mi proyecto, y bla, 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 seguimos, hasta que finalmente, pues, me recuerdo, no la fecha, pero me recuerdo que el evento que iniciamos el grupo, fue abriendo el concierto de Rafael en el Club Buenavista. Bueno, de ahí para acá vinieron tantas emociones, tantas sorpresas excelentes con el grupo. Tuvimos la oportunidad de hacer nuestra primera gira a los Estados Unidos, luego fuimos para Canadá, fuimos para Colombia, en fin, volvimos a hacer varias giras a los Estados Unidos, estuvimos en la Calle 8, invitados por el Club Kiwanis, estuvimos en varios shows, entre ellos me acuerdo pues de Don Francisco, que era de Univisión. En fin, las cosas se abrieron y poco a poco fuimos ganando terreno, y igual hice otros discos que también pegaron en el mundo. Tuvimos la oportunidad de compartir ya con disqueras internacionales, con Codiscos de Colombia, grabamos con discos que se repetían con Musar de México, con Cubaney de Estados Unidos, en fin. Andrés, las cosas, Andrés, ¿sí? Perdona que te interrumpa, ¿a qué atribuyes tú este éxito, este ascenso? Porque bueno, de todas maneras, Quito sobre todo, obviamente no es una ciudad donde la música tropical como tal, en ese momento no era tan fuerte como después ocurrió, pero ¿a qué atribuyes tú este ascenso, esta aceptación? Bueno, mira, yo creo que esto es por
a ver, la sinceridad de nosotros de mostrarnos en un escenario, sin ningún tipo de maquillajes, ni técnicos, ni físicos, ni sofisticados, simplemente haciendo música que, bueno, lógicamente marcamos un estilo aquí en Quito, sí, de verdad, y luego pues varios grupos musicales lo siguieron, que bien por ellos, ¿no? Pero marcamos un estilo, lo hicimos la música un poco más liviana, y pues ahí no sé, ¿no? Posiblemente es el carisma que tiene la gente hacia el público, que eso influye mucho en el triunfo, en el éxito de una agrupación o de un artista. Claro, pero en ese tiempo, claro, era muy... Tú mencionas algunos sitios donde se iba a bailar, donde en Quito se iba a compartir sanamente, claro, la diversión, el entretenimiento, el baile, y también es la música en vivo de la orquesta. O sea, esa es otra cosa. Y ustedes, claro, implantan también este tema de la coreografía, los movimientos coordinados. Claro que era un gusto, la gente se paraba a verles, o sea, no bailaban, sino que luego los veía. Entonces, claro, ¿cómo? Yo me recuerdo, yo era muchacho y claro, era una cuestión muy especial todo esto, ¿no? Sí, yo puse mucho énfasis en eso porque, bueno, tampoco tú sabes que nadie inventa el agua tibia, ¿no? Como claro, dice. claro. Pero a raíz de que yo tuve algunas oportunidades de viajar a los Estados Unidos, a viajar a México, a varios países, veía orquestas grandes de afuera, que pues hacían su coreografía, su iluminación, en fin, tenía mucho más vida el escenario, lógicamente con los integrantes, cosa que gustaba bastante al público, y eso traté de implementar de cierta forma, implementando la iluminación acá cuando llegué a formar el grupo, implementando la coreografía del grupo, buscando gente joven que me dé energía, que me ayude a mí en el trajinar musical, y creo que eso dio mucho fruto, ¿no? Y pues también, ¿para qué voy a negar? Un soporte principal fueron pues toda la parte de la promoción, fueron las diferentes emisoras, prensa escrita, prensa hablada, videos, etcétera, que nos ayudaron mucho a difundir, y no solamente difundirnos dentro del país, sino fuera de él, que lógicamente pues el triunfo que uno se percibe afuera es, no sé, tiene un significado un poco más grande. Claro, Andrés, sin embargo, muchos te escuchamos, hemos compartido momentos hermosos, y sin embargo, la gente a veces puede llegar a creer que la vida de un artista y la vida de un músico, sobre todo, es precisamente este glamour, estar permanentemente en contacto con el público, la satisfacción de la fama, pero detrás de eso también hay muchísimo trabajo, sacrificio humano, dolor también, ¿no? Sí, totalmente. Mira, en esto entra mucho el soporte, no solamente anímico que tenga uno en la familia, llámese su esposa, llámese su familia, sus padres, que le soporten y sepan comprender a la persona, porque un artista, un músico, lógicamente no es la persona que va de lunes a viernes al estudio jurídico o hacer tal o cual acción. Se sacrifica de cierta forma a la familia, se sacrifica a los hijos, a la esposa. ¿Por qué? Porque el trabajo nuestro es pues el fin de semana, es la noche, es la madrugada, cuando todo el mundo va, pero va a divertirse, no a trabajar. Entonces sí era fuerte. Ventajosamente en ese aspecto, te digo, tuve mucha ayuda, mucho soporte de parte de mi casa, y lógicamente pues eso fue fundamental para que yo avance y pueda cumplir estos 45 años de la vida musical. ¿Qué se siente ahora en este aniversario, Andrés? Y en este momento, ¿qué pasa con los Duques? ¿Cuál es la situación de la música en general, la que está, esta música que tú haces en este tema de la pandemia? Bueno, mira, primero que nada, yo me siento en deuda con toda la gente que de tal o cual forma me acompañó durante esos 45 años, y justamente este concierto que estoy realizando el sábado es un concierto totalmente gratuito. No quiero que gasten un centavo, quiero yo pagar con creces esos seguidores que tuvieron Andrés Valencia cuando solista, Andrés Valencia con los Duques, en todas mis etapas musicales. Esa es una fiesta que tú ofreces, mejor dicho. Totalmente, sí, totalmente. Y lógicamente, mira, te voy a ser muy franco, qué pena que tengamos la pandemia, porque no es lo mismo que uno se pare en un escenario y vea frente su multitud, sus fans,
que le griten, que le aplaudan, que le silben, en fin, todo ese feedback que uno tiene del público es lo que a uno le da el aliento para uno seguir, ese aplauso, el aplauso es bien dicho que es el alimento del artista, y eso no lo mienten. Entonces, me da mucha pena hacerlo así, pero tenemos que también atarnos a las circunstancias y esperemos que vengan tiempos mejores y podamos hacer algo presencial, con el público de adelante, digo, del escenario, que eso ha sido lo que nos ha alimentado todos estos 45 años. Andrés, por favor, cuéntanos de este concierto. ¿En qué consiste? ¿Cómo está? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo se puede integrar? El concierto para buscar pareja, ¿no? Por supuesto, es de 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Ya. Esto es el día sábado, este sábado, o sea, pasado mañana. Sí, ¿cómo no? Yo mañana tengo mi último ensayo. Y entonces va a ser totalmente gratuito, repito, es vía online, o sea, entran a Facebook Live y luego entran a la página de ProSonido Ecuador, que es la empresa mía que auspicia el evento, y eso es todo. También vamos a ver si lo incluimos con YouTube, para que mucha gente que no tiene Facebook Live entre por YouTube y listos. Es a las 8 de la noche. Voy a estar, te digo sinceramente, es una noche con muchas sorpresas. Voy a estar acompañado de grandes artistas, amigos, compañeros de la música, como son Martín Terán, un joven proyecto que va a hacer música antigua conmigo. También va a estar Sergio Zacoto, haciendo igual música, como llamamos vulgarmente, música rocolera, así que todo el mundo tiene que estar bien cómodo en su sofá, con su pareja, con su familia, y tomarse un traguito, unas picaditas para que la pasen la noche muy amena. Y también de fondo, pues, va a estar conmigo la grande Paulina Tamayo. Claro, qué interesante. Y físicamente... Son aproximadamente 15 canciones que va a ser una remembranza de todo lo que yo he hecho en mi vida, con una gran orquesta, arreglos, producción y dirección musical de mi hijo Cristian Valencia, y va a ser, pasillos, va a ser boleros, va a ser valses, va a ser de todo. Es un, como decimos vulgarmente, como en botica. Y les prometo que van a divertirse mucho, van a compartir mucho, y vamos a tener la alegría conjuntos con ustedes de compartir estos 45 años de trayectoria musical. Andrés, yo sé que es una pregunta muy ambiciosa, pero en toda tu carrera musical, ¿cuál ha sido las canciones o las melodías que más satisfacciones te han dado? Mira, yo he tenido la suerte de hacer cantidad de temas, sea de pasillos, sea de boleros, he cantado baladas, he cantado salsa, he grabado cumbias, en fin, pero lógicamente siempre hay algo que a uno se le pega un poquito más, pues no. Así es. Dentro de los boleros, yo tuve mucho éxito con Hola Soledad, Rondando tu esquina, Donde estás corazón, en fin. Y de la música tropical también tuve muchos éxitos, como los Duque Éxitos, el cual yo canto Pagarás, Con Paso Fino, en fin, hay cantidad de temas que pues gracias a la aceptación del público se ocuparon primeros lugares. Un tema que de pronto aquí no sonaba mucho, en el año cuando recién nos iniciamos, hicimos nosotros un video aquí en Ecuador. Ese video traspasó las fronteras de un tema inédito nuestro, creación de Freddy Moreno, mi pianista, y de mí, se llamaba Punta Rap. Cuando en esa época había el tema que vino de Centroamérica, Sopa de Caracol, no sé si... Sí, claro, sí. Bueno, paralelamente a eso lanzamos aquí en Ecuador, y fue un tema que se convirtió pues en un éxito fuera de aquí, que mira lo que es la vida. En el MTV Tropical estuvimos 3 semanas consecutivas en Los Ángeles como primer número. Entonces todas esas cositas fueron, pues tú sabes, ¿no? Hay que ir uniendo, atando cabos hasta que las cosas vayan dándose, y esas cosas fueron las que ayudaron para que pues sigamos hasta el día de hoy haciendo música. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Son tiempos difíciles para todos, pero ahí está el esfuerzo de cada uno, todo lo que podamos hacer para superar esta situación, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Sobre todo, la música ayuda mucho. Un mensaje final, Andrés, para sobre todo tus colegas músicos, tus compañeros que viven también momentos difíciles en esta pandemia. Juan Carlos, de verdad, es un tema poquito neurálgico, se quiere. Estamos pasando por una etapa bastante difícil, aún más
las personas que vivimos, que estamos dentro de la música, dentro del el negocio del entretenimiento, es una época muy dura. Pero yo creo que hay que tener un poco de fe y un poco de esperanza. Y justamente por eso yo aún más te digo que quise hacerlo de forma gratuita, porque quiero de esa forma pues unirme no solamente con los músicos, sino con la gente que ha estado detrás de nosotros a través de estos 45 años. Esperemos que con mucha esperanza esto pase y el próximo año podamos hacer algo presencial y podamos disfrutar de la música que es vida, que es amor y es pasión. Felicitaciones, Andrés, por estos 45 años. Es un homenaje al esfuerzo. Y bueno, que suenen los Duques y que suene Andrés Valencia en esta noche y para siempre. Gracias, Andrés. Un abrazo fraterno a ustedes, una feliz noche. Y Un que abrazo. gane Ecuador hoy de noche. Esperemos que sí. Gracias, buenas noches. Gracias, chao, chao. Gracias a Andrés Valencia. Ha sido para antes del feriado tener una charla de alguna manera que nos permita también entender que la vida continúa y que la vida sin música, o con música más bien, sigue siendo una maravilla. Los tiempos cambiarán, los tiempos pasarán, estos malos tiempos siempre cambiarán y esperamos que así sea con el esfuerzo de todos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Juan Carlos Calderón, les saluda por siempre. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen